He titulado el mensaje de hoy, léalo conmigo. Se están robando a Colombia. A usted que le gusta echar chisme, dígale al de al lado, se están robando Colombia. O sea que sí son chismosos. Si lo hizo porque sí es chismoso, ya me los pillé. ¿Cómo caen? Sí, se están robando a Colombia. Y más de uno cree que de pronto vengo a hablar desde la corrupción. Se están robando a Colombia en la corrupción. Sí, eso es un tema gravísimo. Pero yo no te vengo a hablar del robo a Colombia desde la corrupción, desde la política, desde lo gubernamental. Te vengo a hablar desde lo espiritual. ¿Por qué? Porque Colombia es un territorio que es de Cristo. Nació siendo de Cristo. Y se están robando la Colombia de Cristo. No me refiero solamente al dinero, eso será otro tema. Me refiero a que la Colombia que fue fundada con bases en Cristo se la están robando. Se la están robando a Cristo y se la están entregando al mundo. Y dile a la persona que tienes al lado, y tú eres cómplice. Ahora dile, yo también. Salmos 33:12 dice, yo quiero que hoy todas las citas usted me ayude a leerlas. Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y uno se pregunta, ¿y por qué Colombia no es bienaventurada? Cuyo Dios es Jehová. No es que Dios se olvidó de Colombia. No. Dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Quiere decir, en la nación en la que Dios no sea, en la que su Dios no sea Jehová, no puede ser bienaventurado. Y eso es una de las respuestas de por qué Colombia está como está Colombia. Pero si vamos al origen, a la formación de Colombia como una república, Colombia ha sido históricamente institucionalizada como una nación de Dios. Si estudiamos la historia de Colombia, podemos ver que nació como una república con bases en Dios. Todo lo que le voy a decir hoy, yo quisiera que usted saliera de este lugar, fuera a Google y lo investigara. Le voy a hablar con la Biblia, pero también con lo que es la historia de Colombia, la realidad de Colombia, las leyes de Colombia. Entonces, para que no vaya a quedar ninguna duda de pronto de una manipulación de información, yo le invito a que usted salga y enseguida entre a Google e investigue todo lo que le voy a decir hoy. Entonces, Colombia desde sus primeros años tuvo una fuerte influencia creyente, una fuerte influencia cristiana en sus instituciones, en la educación, en las leyes y valores. Si vamos a la historia de cuando estas personas independentistas, los patriotas, lucharon para poder independizar a Colombia y todas las naciones alrededor. Recuerdan Simón Bolívar, Francisco de Paula, todos estos personajes que lucharon por la independencia de Colombia, siempre lo hacían con apoyo y respaldo de la iglesia, que representaba a Dios. Sí, en esa época era únicamente la iglesia católica. Pero entendamos algo, existen muchas formas de creer en Dios. Algunas con unas fallas, otras tenemos otras, pero lo primordial es creer en Dios. A Colombia no les vengo a decir es que toda tiene que volverse evangélica. Bonito fuera no que se volviera evangélica en religión, que creyera en Dios. Entonces, cuando estos personajes de la historia y la independencia de Colombia iban a una guerra, siempre buscaban que la iglesia los respaldara con apoyo espiritual. Quiere decir que desde su fundación como república estaba la búsqueda a Dios, estaba la importancia a Dios. Para ellos era peligroso ir a una batalla sin que la iglesia no estuviera de por medio, sin que la iglesia sin que el cura en esa época pudiera bendecir a estas personas que iban a luchar por nosotros. Entonces los procesos independentistas fueron basados y acompañados en las creencias religiosas. Siempre buscaban la bendición de las autoridades colombianas. Es tan así que cuando Colombia se fue organizando como república, veamos lo que dice la Constitución de Cundinamarca de 1811, es decir, hace ratico. ¿Qué decía esa Constitución? Reconoce y profesa la religión católica apostólica romana como la única verdadera. Es decir, Colombia empezó a organizarse como una nación creyente. En la Constitución de Cundinamarca dice bajo la religión católica apostólica romana. Hoy, en la actual, Colombia es un estado laico. ¿Qué significa?
libre religiosamente. En esa época, en la de la Constitución del 1811, era regida únicamente por la religión católica, esa era la autoridad. Hoy, ¿qué dice? No es una religión, no es una creencia. Hay libertad para que tú creas, por eso hay creyentes cristianos católicos, cristianos evangélicos, pentecostales y todas las denominaciones. Pero aún siendo un Estado laico, no se niega que Dios es autoridad. Hoy no se niega institucionalmente, bajo normas y leyes, que Dios sea autoridad. Hoy se da libertad para que usted pueda creer de la manera que usted desee. Pero Colombia siempre ha sido de Cristo. Colombia siempre desde sus inicios ha tenido una influencia espiritual, aunque hoy se quiera borrar la historia de Colombia. Pero la pregunta sería, ¿qué pasó? Pregúntese, ¿qué pasó? Si empezamos también, ¿qué pasó? Si empezamos con bases en Dios, ¿qué pasó ahora? Mira lo que dice Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. En otra versión dice 2 pecados. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. Ahí está la respuesta. ¿Qué pasó en Colombia? Porque si Colombia nació como una república creyente que respetaba la autoridad de Dios, buscaba la autoridad de Dios, ¿por qué hoy no? Me ha abandonado a mí la fuente de vida. Eso ha hecho Colombia. Ha abandonado a Dios como fuente de vida. Continuemos. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Hemos reemplazado la fuente de vida y hemos buscado otras tantas formas. Pero ¿qué dice? Que jamás pueden retener agua. La palabra vida hoy en la política colombiana es muy mencionada. Que seremos potencia de la vida, que la vida es lo primordial, que la vida, pero la vida no hay si no está Cristo. No hay vida donde hay ausencia de Cristo. Entonces, el pueblo se alejó de Dios, abandonó a Dios. Eso fue lo que nos pasó a Colombia. Eso es lo que nos está pasando. Y eso es lo que nos va a continuar pasando si la iglesia no despierta, física, espiritual y mentalmente. Se están robando a Colombia. Dígalo, se están robando a Colombia. Y yo estoy siendo cómplice. Yo estoy siendo cómplice del robo. Pero yo no soy político, pero yo no estoy en la alcaldía, pero estás en un adormecimiento espiritual que tiene la iglesia y que no está defendiendo a Colombia. No está defendiendo sus principios. Colombia es de Cristo, pero su pueblo olvidó de quién era y está robándosela al dueño. ¿Quién es el dueño de Colombia? Ningún político es dueño de Colombia. Colombia no le pertenece a nadie. Hoy estamos en época de elecciones. La persona que quede es un empleado de la nación, no es el dueño de la nación. El presidente no es el dueño, el presidente es un empleado que fue escogido para administrar recursos, es como una empresa. Usted coge a un gerente, a un administrador para que administre, pero no es el dueño. Usted contrata a alguien, pero no es el dueño. Cuando quitemos eso de que el presidente no es el dueño de Colombia, y por seguir nosotros siguiendo esta mentalidad, es que Colombia dejó de ser de Cristo y es del presidente de turno. Es que hace 4 años fue de fulanito, ahora es de fulanito. No. Colombia fue, es y seguirá siendo de Cristo. Ahora, ¿cómo argumentar que Colombia es de Dios? O sea, lo digo porque soy cristiana, porque soy creyente. No, se los dije, Colombia empezó como república siendo de Dios. Pero hoy, institucionalmente, Colombia sigue siendo de Dios. Y lo vamos a demostrar de diferentes maneras. Primero, el himno. Ahorita entonamos el himno. Pero hay una parte importante del himno. Todo el himno de Colombia es muy bonito, todo. Por eso la gente cuando está fuera del país y lo escucha le da tanto sentimiento. Si es uno aquí y escucha el himno y le da un sentimiento. Pero vamos a recordar una partecita del coro del himno que dice: comprende las palabras del que murió en la cruz. Colombia no es de Cristo y su himno, que son de los símbolos que más representa una nación, dice: comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? ¿Simón Bolívar, que nos ayudó en la libertad? No. ¿El presidente actual? ¿El presidente de hace 10 años? Ninguno. El himno menciona y exalta al que murió en la cruz. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién habla?
¿De quién habla? ¿Y el himno de quién habla? Es la misma persona. Es decir, nuestro himno nacional enaltece a Jesús, recuerda a Jesús, menciona a Jesús. ¿Cómo Colombia no es de Cristo? Si su himno lo dice. Esta parte del himno es una referencia explícita a Jesucristo. No hay duda que está hablando de Jesucristo. Hoy, de pronto alguien va a querer, no, es que esa cruz fue que una vez cuando... No. Ahí no habla de nadie más. Es lo que tenemos que tener claro. Porque es importante que la iglesia se aprenda absolutamente de todo. Porque muchas veces la gente, para cuestionar los principios bíblicos, dicen que solamente están en la Biblia. Pero yo te estoy mostrando el himno de la nación. La Biblia te estoy comprobando de quién habla, pero te mostré primero fue el himno, que está al alcance de todo el mundo. Pero ¿cómo puede una nación comprender las palabras de Cristo si deja de escucharlas? ¿Qué va a comprender? Si yo no escucho las palabras de Cristo, ¿cómo puedo hacer efectivo lo que dice el himno? Comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Cuáles palabras? Las que dicen hoy, las que repiten hoy, son las palabras de Jesús, la Biblia. Pero si la Biblia se prohíbe, ¿qué pasa? No, pastora, nosotros seguimos siendo un estado laico, pero en eso vamos. Si seguimos nosotros como iglesia durmiéndonos, para eso vamos. Ya sacaron de los colegios. Y eso no es un relato, no es un invento, porque se los he dicho de que me muevo en el medio de educación por mis papás. Y sí, no por ley, pero de una u otra manera. ¿Quién dio educación, religión en el colegio? Los más jóvenes, ¿ustedes dan religión ahora? Hay muchos colegios que ya ni siquiera eso dan. Ahora, ¿quién quedó traumatizado por dar religión? Y usted no se volvió cristiano por dar religión, ¿cierto que no? Ni nadie se volvió católico por dar religión. Era sencillamente una materia obligatoria. Pero hoy muchos colegios, inclusive con bases cristianas, ya no dan esa asignatura. Entonces, mire cómo paso a paso vamos cada vez alejándonos más de Dios. Y nosotros como dormidos, roncando, espiritual y físicamente. ¿Cómo puede una nación comprender las palabras de Cristo si deja de escucharlas? El día de mañana hacen un decreto o algo constitucional para que el himno cambie y ya no, ni siquiera mencione a Jesús en el himno. Juan 8, 31, 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién os hará libre? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Hoy hablamos de libertades. Hoy todo lo que yo hable no quiero que me encasille hacia una persona. Le hablo de la política en general. Derecha, izquierda, centro. No es una persona. Hoy se habla mucho de la libertad de esto, libertad de lo otro. Pero ¿qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad no es hacer lo que quiera. La libertad es conocer al Señor y que Él nos dé la libertad. Nadie es libre si no conoce a Jesús. Porque la libertad vino a través de la cruz. Entonces, son muchos los temas que hoy la gente habla, pero cada vez los alejan más de Dios. Pero desde su nacimiento estuvo Dios. Desde su nacimiento en Colombia estuvo Cristo. Nadie puede negar que Colombia es una nación de Cristo, conformada por y para Cristo, aunque hoy se la quieran robar. Segundo, ¿cómo vas a argumentar que Colombia es de Cristo? Vamos a su constitución política de Colombia. ¿Qué es este librito? Es la norma de normas. Ahí están todas las normas que dirigen y que rigen esta nación. Es la ley suprema del país. Pero si usted busca en internet Constitución Política de Colombia, entre las primeras páginas, bueno, aquí vemos, página 1, le tomé una captura para que usted notara que es real. Página 1 de 108 páginas. Constitución Política de Colombia de 1991, que es la que está rigiendo ahora. La misma que algunos quieren cambiar. Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios. ¿Qué dice? No les estoy mostrando la Biblia, les estoy mostrando nuestra Constitución Política de Colombia, que empieza diciendo, invocando el nombre de Dios, la protección de Dios. ¿Será que Colombia no es de Cristo?
Pregunto yo, ¿será que Colombia no nació siendo de Cristo? Pero se la están robando. Entonces, en un Estado social de derecho como el de nosotros, en la Constitución Política están escritos todos los derechos de los que tenemos con los colombianos. Y este libro es creado por lo mismo, para que se respete cada uno de los derechos, para que nadie se le vulneren sus derechos fundamentales. Eso es un Estado social de derecho. Se cumple, todo lo que está allí se cumple cuando primero invocamos el nombre de Dios. ¿Por qué hay tanta violación de derechos? Por políticos, porque no invocamos el nombre de Dios, porque no buscamos el nombre de Dios, porque no ponemos primero a Dios. Por eso es que hay tanta violación de derechos. Que pedimos ayudas internacionales, pero de nada sirve una ayuda exterior si primero no invocamos el nombre o la protección de Dios. De nada sirve todo lo que movamos en este país si primero no invocamos la protección de Dios, y está en nuestra Constitución. Quiere decir que es obligatorio invocar el nombre de Dios, pero eso no lo cumplimos, ni políticos ni creyentes. Hoy se habla bastante, no sé quién ha escuchado términos como igualdad, justicia, equidad, paz, prosperidad, oportunidades, que tiene que haber más oportunidades. Todo eso pasa cuando invoquemos la protección de Dios. La igualdad, cuando invoquemos la protección de Dios. Justicia, cuando invoquemos la protección de Dios. Equidad, paz, cuando invoquemos la protección de Dios. Es que deben haber más oportunidades porque hay sí, yo no estoy desconociendo de pronto la desigualdad que existe en Colombia, pero eso no se acaba con leyes, eso no se acaba con normas. Eso se acaba cuando empecemos a invocar la protección de Dios. De allí se continúa un proceso. Tercero, cuando todo presidente se posesiona, ya el día de hoy, digamos que quede alguien en primera vuelta, el día de la posesión, tiene que juramentar en su posesionamiento. Pero mira lo que dice el artículo 192 de la Constitución Política de Colombia de 1991, basado en el juramento presidencial. ¿Qué debe decir? Juro a Dios y prometo al pueblo. El presidente electo debe hacer su posesión diciendo: juro a Dios y prometo al pueblo. ¿Será que Colombia no es de Cristo? Cuando su gobernante principal debe jurar ante Dios. ¿Qué me está queriendo decir esto? La primera compromiso es ante Dios, y el segundo ante el pueblo que lo eligió y el que no lo eligió, porque el presidente gobierna para absolutamente todos. Cuando aquí la persona electa, escogida para gerenciar o dirigir la nación, entienda que su mayor compromiso o su primer compromiso es con Dios y luego con el pueblo, todo sería diferente. Pero aquí no. Aquí tratamos de congraciarnos con el pueblo, de a los que le caemos bien, igual hacemos usted y yo. A veces vivimos la vida pensando en si al otro le va a gustar o no, y ponemos nosotros en riesgo nuestro principio. Es que yo quiero hacer esto, a mí me gustaría orar en mi casa, pero es que me da cosa que mi mamá que vive ahí no le vaya a gustar, mejor no oro. ¿Por qué pone en riesgo sus principios si primero está Dios? Primero Dios y luego el resto. Primero la autoridad de Dios y luego la autoridad del resto. Entonces, esto muestra que históricamente se entendía que la autoridad humana estaba bajo una autoridad superior. El mandamás de Colombia no es el presidente. El mandamás de Barranquilla no es el alcalde. El mandamás del Atlántico no es el gobernador. Debe ser Dios. En todos los escenarios debe ser Dios. Pero ¿cuál es la mala noticia? No es Dios. Debe ser porque espiritualmente es lo correcto. Debe ser porque institucionalmente es lo correcto, porque es lo que estipula nuestra Constitución. Pero la realidad es que no lo es y cada vez nos alejamos más y más. Por eso hay tanto afán de diferentes personas de diferentes lados políticos en querer cambiar cosas como bandera, como escudo, porque quieren cambiar el significado, porque ya se ha entendido que el significado de estos símbolos y de la Constitución ponen en primer lugar a Dios. Por eso el afán de cambiar, porque ya no queremos que ni siquiera institucionalmente esté Dios primero, para poder coger un liquid paper y borrar juro a Dios y dejar juro y prometo al pueblo. Eso es lo que muchas personas quieren hacer. Y yo hoy no vine a hablarte de candidatos, hoy es un día de elección,
pero de mi boca jamás va a salir por quien tienes que votar. Nunca usted me va a escuchar a mí, vote por este o vote por el otro. Obviamente tengo una elección, obviamente tengo unos principios, pero no espere que yo le diga, ahora que salga, vota por fulanito. No, usted decide por quién vota. Pero lo que yo le estoy mostrando es que usted como iglesia, yo como iglesia, no podemos ser alcahuetas ni cómplices de los que se están robando a Colombia, la Colombia de Cristo. Y hablamos de temas económicos, sí, obvio que hay que hablar de temas económicos, de temas sociales, pero primero es el tema espiritual. Usted no me puede llegar aquí a debatir un tema económico si primero no me habla del tema espiritual, porque el tema económico se desvanece si no está Dios de primero. Entonces, hoy esta prédica no es en defensa de absolutamente nadie, es en defensa de la fe. De pronto usted ve el uniforme de los servidores y los que saben, ese uniforme no es nuevo. No significa que estemos apoyando. Dice, Arely, levántate. Celio. ¿Qué dice la camiseta? Colombia, tierra del Espíritu Santo. Usted sabe que lo usamos en las marchas. Eso no tiene... Y de pronto usted va adelante, ve una paloma. No estamos así promoviendo ningún candidato públicamente en esta congregación. De hecho, sí, como yo dije esta mañana, este año los candidatos son como Terians. Cada uno representa un animal. Que si este animal, que si el otro animal, que si el otro... Cada uno son candidatos Terians. Pero no vine a promoverle una campaña política, yo vine a promover la palabra de Dios, que es lo que me corresponde. Y como les digo, le estoy hablando de la Biblia, pero le estoy hablando de leyes, pero le estoy hablando de constitución, pero le estoy hablando de historia. Hace un tiempo cuando hablábamos de otro tema de la sexualidad y eso, antes de tocarle la Biblia, le argumentaba con temas científicos, porque es que, aunque la gente dice, es que la Biblia es un libro aparte, no, la Biblia puede ser sustentada en todos los aspectos. Esa vez se lo hice científicamente, hoy se lo hago políticamente, constitucionalmente e históricamente, porque la Biblia no tiene fallas, porque la Biblia no tiene errores. Y no necesitaría argumentar la Biblia con otros aspectos, pero es necesario aterrizarlo a lo actual, para que la gente no crea que estamos cayendo en la religiosidad de que solo la Biblia. No, les estoy hablando de Colombia, de leyes, de constitución. Les repito, es el artículo 192 de la Constitución el que dice, juro a Dios y prometo al pueblo. Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y aquí viene un argumento erróneo que la gente dice bastante. ¿Cómo fue que lo dije esta mañana? La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es mentira. Una cosa es que Dios permita reyes, permita presidentes. Otra cosa es que siempre Dios es el que lo pone. Es mentira. No es que Dios siempre ponga. ¿Quiénes son los que votan en elecciones? Usted y yo. Suman los votos, en la persona que tenga más votos es la que queda. Dios permite. Si vamos al pueblo de Israel, ¿cuántos reyes no tuvo Israel? Malos, malvados, pero pésimos. Dios lo permitió porque fue la elección del pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Vivía las consecuencias cada vez que los tomaban prisioneros y llegaba otro imperio, se los llevaban y los tenían siempre ahí como esclavizados. ¿Por qué? Por elegir malos reyes que cedían en lo espiritual y vivían las consecuencias. ¿Quiere decir que Dios No, Dios permitió. Presidente que quede hoy, el pueblo fue el que lo escogió. Y Dios permite. Y las cosas que vivamos de aquí para adelante van a ser consecuencias de nuestras propias decisiones. No hay autoridad sino de parte de Dios. Nuestra autoridad por encima de todos, ¿quién debe ser? Dios. Siempre. Siempre nuestra autoridad debe ser Dios. Y aquí viene un punto controversial en familias que yo siempre digo. Los hijos pueden amar a sus padres y los hijos están obligados a sujetarse a sus padres, ¿cierto? Pero por encima de los padres hay una autoridad mayor que se llama Dios. Y si mi papá y si mi mamá, a quien le merezco yo respeto y sujeción, no va acorde a los principios de Dios, lo siento, pero prima más la autoridad de Dios que la de mis padres. Ahora no es que la pastora dijo que se rebeldizara, no se trata de eso. Pero si a ti tu papá te dice no te congregue más, ¿Dios estaría de acuerdo? ¿Y quién debe primar ahí? La autoridad de Dios, hacer lo correcto ante Dios.
Porque el papá y mamá siguen siendo seres humanos y se equivocan. Siempre la autoridad va a ser Dios por encima. En Colombia se dejó de gobernar bajo la autoridad de Dios. Por eso vamos en decadencia. Por eso cada día es peor que el anterior. Por eso cada mes suceden cosas peores que los anteriores. No sé quién vio la noticia de lo que pasó en Guatapé, en Antioquia, en una embarcación con varios jóvenes. No sé, estaba lleno, el contexto real no ha salido todo. Estaban molestando a un joven. Yo no le pondría más de 16 años. Lo estaban molestando, lo estaban golpeando, le estaban haciendo bullying. Transcurrió bastante, de hecho le quitaron la ropa para golpearlo. En definitiva, no sé si él se lanzó al agua o lo lanzaron. En el video se ve cuando él cae al agua. El muchacho murió ahogado, no sabía nadar. Encontraron el cuerpo a los días. Uno dice, Dios mío, ¿cómo pueden caer en eso? ¿Cómo? O sea, yo como papá de los otros jóvenes que estuvieron ahí, yo no le dejo pasar. Así me diga, yo no tuve nada que ver, usted estuvo ahí. Usted permitió, se escuchaban las voces de tírenlo, ahóguenlo, péguenle. Y era una cantidad de jóvenes, y que un joven esté muerto solo porque al resto le pareció divertido pegarle y lanzarlo. Usted sabe el sufrimiento de esos padres. Voy a decir algo feo, imagínese que es su hijo. Imagínese que es su hijo. Imagínese que es su nieto. Recibí la noticia de que murió porque a algunos les pareció divertido. Cada vez estamos peor. Cada vez hacemos más tonterías como nación, como ciudadanos, como personas. Hacemos más tonterías que antes. ¿Y eso por qué? Porque en Colombia dejó de gobernar bajo la autoridad de Dios. Por eso, y cada día estamos peor. Señor, ¿y por qué no nos proteges? Y el Señor dirá, ¿y por qué no me escogen a mí primero? ¿Por qué no votan por mí antes de votar por un político? 4. ¿Quién sabe el escudo de la Policía Nacional qué dice? ¿Qué dice? Yo no me inventé el escudo. Yo no le creé un escudo para traerle hoy. Ponme la imagen. República de Colombia, Policía Nacional, Dios y patria. Colombia es de Cristo, no me lo estoy inventando. Sus escudos institucionales dicen Dios y patria, primero Dios. A Colombia se la están robando. Colombia siempre ha sido de Cristo, pero se la están robando. El lema Dios y patria ha sido usado históricamente por instituciones militares y policiales. ¿Y saben que han intentado tumbar eso? Han intentado de que del escudo se quite el Dios, porque somos un Estado laico y cada quien cree lo que quiere, no se puede institucionalizar la creencia en Dios. ¿Usted dimensiona hasta dónde estamos llegando? ¿Que les incomoda que un escudo diga eso? ¿Que les incomoda que los policías lo dicen? De hecho, el saludo entre ellos se escucha Dios y patria. Pasó hace unos días con un conocido, llamaron por teléfono, era otro ex militar. Dios y patria es el saludo de ellos. Pero quieren borrar la identidad de Colombia. Eso es lo que quieren hacer. La memoria espiritual de Colombia. Es un escudo que lleva años. No lo saqué de la Biblia. No lo creé para traérselo hoy. Es un escudo que usted ve a cualquier policía. ¿Qué quiere decir ese escudo? Primero Dios y luego el servicio a la nación. Primero Dios y luego el servicio a los demás. Usted y yo debemos ser igual. Primero Dios y luego el prójimo. No, primero mis hijos, primero Dios y luego el prójimo. No, primero mis amigos, primero Dios y luego mis amigos. No, es que mi papá ya son personas mayores, primero Dios y luego mis papás. Ese es el orden de las cosas. Y le repito, institucionalmente es el orden que debería tener Colombia, pero es el orden que no está siguiendo. Vuelvo y les pregunto, ¿será que Colombia era de Cristo o no? ¿Será que es o no? ¿O es un invento bíblico? En la Biblia no aparece el nombre Colombia, pero en la historia de Colombia se aparece el nombre de Dios. Salmo 127:1 dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La Policía Nacional es la que brinda seguridad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano está la Policía Nacional. Es que saquemos el ejército a las calles para la seguridad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano se saca el ejército a las calles. Entonces, todas estas instituciones que tratan, que lo que
quieren es brindar seguridad a Colombia, a los ciudadanos, están en vano si Jehová no guarda la ciudad. Antes de dejarle en manos de las instituciones como la policía, el ejército, la marina, de dejar en manos de ellos la seguridad de la nación, hay que dejarlas en manos de Cristo. Porque si vemos cuántos soldados han muerto a lo largo de la historia de Colombia, no solo en este gobierno, van, se enfrentan con X grupo guerrillero y mueren. Quiere decir que el ser humano es vulnerable, que aunque estén uniformados, estén armados, llega un momento en el que ya no tienen control, en el que ya no pueden hacer nada. Es allí cuando debemos entender que la seguridad de Dios es más importante que la seguridad del hombre. Porque el hombre armado, así como dispara, también le disparan y muere. A Dios no. Dios puede hacer lo que quiera, que Él no va a morir. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy te digo, necesitas protección para tu casa. Si Jehová no guardare tu casa, en vano buscas tú la seguridad. Necesito tener seguridad para mis hijos, lo decía esta mañana. Entonces mejor que no salgan porque hay mucha inseguridad. Sí, hay mucha inseguridad. Pero ¿qué es lo que hay que buscar primero? Que Jehová guarde a mis hijos. Nosotros buscamos otra cosa. Ay, ¿será que le pongo un guardaespaldas a mi hijo para que vaya y no le vaya a pasar nada? Póngaselo, no hay problema. Pero ¿qué es lo primero? Jehová tiene que guardar a mi hijo. Y nosotros queremos la seguridad humana. Mira qué pasa, por ejemplo, cuando la gente va a retirar altas sumas de dinero de los bancos y hay un servicio en el que la policía acompaña. Si Dios no vaya acompañando, se llevan por delante policía y el que sacó la plata. Historia se sabe, eso es real. No existe nunca una seguridad total ante el ser humano. El atentado que hubo hace unos días en el norte de Barranquilla, murió un guardaespaldas. Era uno de los encargados de brindar la seguridad de la persona a la que iban a hacer el atentado. Pero el ser humano es vulnerable. Primero debemos buscar la seguridad de Jehová. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo creo que en sus inicios, la institución como la Policía Nacional tuvo que haber entendido esto. Dios y patria. Primero Dios. Pero hoy se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado quién va primero. Quinto, la paz y la paloma de la paz. Repito, no estoy hablando de candidato presidencial, estoy hablando de que todo el mundo, sí, porque si no comienza la pastora hizo publicidad para, no, nada de eso. Sí, no, yo no estoy hablando de que aquí en Colombia la paz se identifica o se simboliza con una paloma. Eso está claro, todos lo tenemos claro. Pero, ¿y qué dice la Biblia? En la Biblia la paloma es usada para representar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, intrínsecamente, la nación usa a Dios, símbolos de Dios, porque somos una nación de Cristo. Aunque se quiera distorsionar, somos una nación de Cristo. ¿Queremos la paz? Sí, la paz es con el Espíritu Santo. ¿Queremos la paz? Sí, la paz es con Dios. Y no la paz, como dice en la Biblia, no es la paz de este mundo, no es lo mismo. Porque es que la paz no es ausencia de guerras. Usted puede estar emproblemado y si tiene la paz del Espíritu Santo, puede estar tranquilo en medio del problema. Dios no dice, te voy a quitar el problema. Paz en medio de la tormenta, paz en medio del problema. Pero Colombia ha desviado el real significado de la paz y cree que paz es ausencia de guerra. Guerra va a haber siempre. O es que hay un momento en el que usted dice, oye, este año no tuve problemas. Un añito que usted haya pasado en blanco, uno, mentira, ninguno. Uno u otro problema, y como decía el pastor ahorita, a veces coleccionamos problemas. Es mentira que la paz llega con la ausencia de problemas o de guerra. Siempre va a haber en la historia de la Biblia, ¿qué vemos? Guerras, enfrentamientos. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba con ellos. Mateo 3:16 dice, el Espíritu de Dios que descendía como paloma. No es que usted coja una paloma, ay, mira el Espíritu Santo. No. Representación, simbolismo, porque me voy a llevar la paloma para casa para que el Espíritu Santo habite en mi casa y la tengo en una, ¿cómo se llama? En una jaula. Ay, tengo el Espíritu Santo en mi casa. Mentira, tengo una paloma encerrada. Eso no tiene nada que ver. Es una simbología. Y dice aquí que el Espíritu descendía
como paloma. La verdadera paz no viene solamente de acuerdos humanos. O yo le digo, ¿cuántos esposos han dicho, sabes que este año no vamos a pelear? Ya no vamos a repetir la misma historia, hacemos un acuerdo, firmamos los acuerdos de paz en la casa. Pregunte cuánto dura el acuerdo. Es más, no hemos terminado y ya estamos peleando porque la firma no me gustó, porque el texto no estaba redactado como yo quería. ¿Eso no es? Nos la pasamos haciendo acuerdos. Bueno, yo, por ejemplo, yo no voy a regañar tanto a mis hijos. Voy a dejarlo una semana. Una semana a la semana siguiente no me aguanto más porque se portaron mal. Los acuerdos de paz no duran, no funcionan, porque somos seres humanos que tenemos altibajos, eso está claro. Pero en una casa pueden haber diferencias y haber paz. Amén. Entonces la paz no viene por acuerdos, la paz no viene por firmas, la paz no viene por ponernos de acuerdo. Les repito, ¿cuántas veces uno dice, no, ya no voy a pelear más y termina peleando más que antes? Amén o no solamente me pasa a mí. No me haga quedar mal. Dígalo fuerte, sin pena, sin miedo. Pareja que no tenga problemas son unos amigos más. Así es. Y si ya ustedes son amigos, eso ya no hay nada que hacer. Eso ya murió absolutamente todo. Es normal, pero no. ¿Cómo? Y hasta los amigos. Sí, pregúnteme, hasta los amigos pelean. Y hasta las amistades se acaban. La verdadera paz no viene solamente de acuerdos humanos. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz, ¿quiere decir la de quién? La de Él. No es la paz de Merlis, la paz de Ana. No, la paz de Él. Porque la paz de Merlis y la paz de Ana se acaban. Cuando se acaba la paciencia, se acaba la paz. Tenemos un límite, la paz del Señor no. Amén. Están riendo como que están bastante peleados en casa. Tienen que hacer una prédica. Sanidad interior, paz en la casa, no sé, liberación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Nos quieren robar la memoria espiritual. Israel tenía un mandato específico y era que debía recordar constantemente las obras de Dios. Es decir, una generación tenía que enseñarle a la otra las obras de Dios, quién era Dios. Esa generación tenía que enseñarle a la siguiente, y cuando estudiamos la Biblia, vemos hombres de Dios de una generación a otra. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con mis generaciones futuras? ¿Qué está haciendo usted con sus generaciones futuras? Por ahí hay una frase en la política que dice, ¿cómo es? Así me gusta. Gente que lee, que estudia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y uno dice, oye, sí, pero mi pregunta es, ¿la historia de quién? ¿Contada por quién? ¿La versión de quién? ¿Por qué? La historia es una sola. Pero cada persona que tiene un fin diferente acomoda, reestructura y la cuenta a su manera. Por eso hoy en Colombia, en la historia de Colombia, los que eran malos muchas veces pueden pasar a ser buenos, porque la historia depende de quién la cuente. Por eso yo le digo, no se quede con lo que le cuenten. Lea, estudie. No es que yo una vez vi un video, yo siempre he dicho, los videos, ver videos, eso depende de quién lo está diciendo. Busque la historia, busque los libros de historia. Porque mis hijos se aburren, bueno, mi amor también, porque yo constantemente repito el ver la historia de Simón Bolívar, porque yo no quiero que nadie me escriba la historia. No quiero que nadie me la cuente a su manera, porque es que los de este lado la cuentan a su manera y los del otro lo cuentan a la suya. Y al final uno se queda con la historia dependiendo la persona. La historia de Colombia es una sola. Y se las empecé diciendo, buscaban a la iglesia para que bendijera cada guerra. Hoy que dicen, la iglesia nunca estuvo envuelta. Y si estuvo envuelta era para lo malo. Claro que la iglesia se equivocó en el inicio. Claro que se equivocó. Claro que cometió errores porque quienes estaban representando a la iglesia eran seres humanos. Pero hoy mucha gente te puede decir, es que Dios nunca ha estado. Eso es mentira. Ahora los evangélicos quieren imponerse. Pero te estoy mostrando cosas que están hace años, desde la creación. Y no es ninguna imposición por leyes de cristianos. La nación nació siendo de Cristo. Deuteronomio 6:12 dice,
Cuídate de no olvidarte de Jehová. Dile a la persona que tienes al lado, cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero sobre todo, cuídate de que tus futuras generaciones no crezcan sin Jehová y olvidando a Jehová. Porque tú me hablas de hoy, pero la pregunta es, el país de mañana no eres tú. El país de mañana no soy yo. El país de mañana son nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué país estamos dejando? Hoy tenemos una Colombia lejos de Dios. ¿Y qué país le estamos dejando para dentro de unos años? Deberíamos nosotros romper ese ciclo. Si ya a nosotros nos costó, deberíamos romper ese ciclo. Porque a Colombia le está pasando como pasó en los Jueces. Mira lo que dice Jueces 2:10. Se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y en Colombia se está levantando varias generaciones que no conocen a Jehová. Y por eso estamos como estamos. Y por eso vamos como vamos. ¿Y de quién es la responsabilidad de las generaciones de mañana? De los padres. Hoy las falencias que estamos teniendo con la juventud es responsabilidad de la crianza de los padres. Y las que vamos a tener mañana es responsabilidad de nosotros. ¿Qué país le estás dejando tú? Cuando te pregunto qué país estás dejando, hablo por tus hijos y por tus nietos. ¿Qué estás dejando? Debilidad espiritual, que crezcan sin conocer, como lo dice Jueces, que no conocía a Jehová. Eso es lo que le estamos dejando a Colombia. Y si hoy estamos graves y seguimos igual con las generaciones futuras, vamos a estar peor. Yo siempre lo he dicho y es de las mayores cosas que a mí no me permite apartarme del Señor son mis hijos. De las cosas, porque uno tambalea, porque uno duda, porque uno se cansa, eso es normal en usted y en mí. Pero de las cosas que a mí, obviamente, primero Dios, de las que a mí no me permite tambalear tanto en el Señor, son mis hijos. Porque todo lo que yo haga, ellos reciben mis consecuencias. Un arrebato mío, no, ya no quiero ser más pastora, ya me aburrí, estoy cansada, eso de los domingos cantar, predicar y numbi, eso hace mucho calor en Barranquilla y esta gente se duerme en el servicio y a mí me desespera. Ay, lo dije, lo pensé. Borren esa parte también. Y entonces ya yo estoy aburrida y que la gente habla mal y la gente me mira feo y la gente pelea en su casa y es culpa de la pastora porque la pastora dijo, y si no pelea también es culpa porque la pastora no dijo, y me aburrí y me quiero ya apartar del Señor. Yo lo puedo hacer, es mi decisión, pero mis decisiones tienen consecuencias. Y adivine quién las va a terminar pagando. Mis hijos. Entonces mis hijos cargando con cosas que no hicieron porque a mí me entró un arrebato, una chuquitera y tomé malas decisiones. Y mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Es decir, usted está cargando hoy con cosas que hicieron sus papás, sus abuelos, de ahí para atrás. Muchas cosas. Pensemos en las futuras generaciones. No piense en cómo se siente usted hoy solamente. Piense en lo que le está dejando a sus hijos. ¿Con qué van a cargar a sus hijos? Los arrebatos de los papás los cargan los hijos. Esa es una de las mayores cosas que a mí me dice, avíspate, sacúdete, piensa en tus hijos. Porque ellos van a ser los que van a pagar tus malas decisiones. Qué injusto, pero ¿qué podemos hacer? Así es. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Y al principio cuando leíamos Jeremías, que dice, mi pueblo ha cometido 2 maldades, les dije que en otra versión decía 2 pecados. ¿Cuál ha sido nuestro pecado? Hemos abandonado la fuente de vida. Y esa ha sido la deshonra de Colombia, que hemos abandonado nuestros principios, nuestro inicio, nuestro sustento, que es Dios. Y le repito, no solo porque lo dice la Biblia, lo dice todo lo que tiene que ver con Colombia. Si seguimos estudiando más cosas de Colombia, nos vamos a dar cuenta que Dios está metido en el asunto. De un lado o del otro está metido en el asunto. Una nación comienza a perderse cuando pierde la memoria de Dios. No espere que el colegio eduque a sus hijos en principios de Dios. No espere que la sociedad eduque a sus hijos en principios de Dios. Soy yo la que tengo que educarlos. Soy yo la que tengo que seguir, que darles esa historia espiritual de Colombia. Soy yo la que tengo que sembrar esos principios espirituales. Entonces,
Colombia necesita un avivamiento. La solución no es solamente política. Es que si cambiamos de presidente y cambiamos todo el Senado y cambiamos todos los alcaldes y cambiemos todo, que si no está Dios, seguimos en las mismas o peor. Cambiemos absolutamente todo. Que uno diga, ninguno que haya sido político antes puede volver a ser político. Vamos a empezar de cero. Hagámoslo. Que si no está Dios, vas a terminar siendo igual o peor. O porque usted ve gente que usted dice, no, esa persona es buena, entró a la política y se volvió igual o peor. ¿Lo ha visto? Porque no está Dios. Porque el hombre falla, el hombre cede. Si estuviéramos sustentados en Dios, no pasará en eso. Entonces la solución no es solamente política. Sí, hoy son unas elecciones y hay que, en la manera de lo posible, votar bien. Repito, no me pregunten, no le pienso decir por quién va a votar. Y los líderes son testigos de que yo puedo hablar todo lo que quiera de política, pero yo no le digo, yo voy a votar por fulanito. Es más, Samantha me preguntaba, mami, ¿tú por quién vas a votar? Y yo, ¿para qué quieres saber? No, pero yo quiero, y yo con mis hablo de política. Pero no se trata de imponerle una persona. Yo no vine aquí a imponerle un candidato, vine aquí a decirle los principios de Dios. Vine aquí a decirle lo importante. Y cuando usted esté en esa urna a punto de marcar la X, no piense en nadie más, sino piense en Dios. Dios está aprobando esta votación y Dios está en esta votación. ¿Candidato perfecto? Ninguno. Ninguno. Eso es mentira. Ningún candidato es perfecto. Uno peor que otro por ahí, pero perfecto ninguno. Hay uno que sea, que Dios lo... No, mentira. Pero hay algunos que pueden estar un poco más alineados a los principios de Dios. Hay unos que pueden estar un poco más alineados a las normativas de Dios. Es eso lo que yo quiero que usted tenga en cuenta. Usted decide por quién vota, pero piense, ¿Dios está aprobando esto? ¿Dios está aprobando mi elección? Uno piensa por las necesidades propias. Yo esta mañana decía que si es por agradar a la gente, me voy a lanzar a la presidencia de Colombia y voy a poner un nuevo subsidio, Cristianos en Acción. Todo el que sea cristiano, que se congregue, va a recibir, vamos a decir, 100,000 pesos. Ay, todo el mundo se vuelve cristiano. Es más, usted no se duerme en la prédica más. Porque uno de los requisitos es, no, si se duerme en la prédica, pierde la bendición. Todo el mundo así. Amén, amén. Eso se vuelve una gritería. Y el cajero va a estar aquí afuera de la iglesia y usted llega al servicio con si vino a los 8 servicios del mes, está bien. Si vino a 4, recibe la mitad. Ay, seríamos la iglesia más fiel, ¿cierto? Seríamos lo más... Y usted sale con la tarjetita, retiró y se va y no da ni el diezmo de eso. Pero bueno, seríamos lo mejor. Wow, pero eso es solución. ¿Realmente eso haría a la gente buscar a Dios? No. Los haría buscar los 100,000 pesos. Ahora, con esto no estoy condenando los subsidios. Ya quisiera yo que me llegara, no sé, aburridos en acción, regañones en acción, algo así que me llegara. No me ha llegado. Es que me están estafando. El gobierno me está estafando porque no me ha llegado regañones en acción. Pero, ese te llegaría a ti doble. Te pagarían doble en combo familiar. Anda, en combo familiar. Aquí pagarían también varios, pagarían muy bien. Pero si tratamos de buscar soluciones humanas que agraden a la gente, sí, vamos a tenerlos contentos. Les digo, si hacemos eso de Cristianos en Acción, vamos a tener mucha gente contenta. Pero ¿y la esencia? ¿Pero y el espíritu? ¿Pero y los principios? No sirve de absolutamente nada una solución humana para contentar a un grupo de personas si la solución que es Cristo no la buscamos. ¿Amén? Reitero, no estoy condenando que usted reciba subsidio, gloria a Dios por aquel, pero jamás ponga las esperanzas en un subsidio. Las esperanzas siempre tienen que estar en Dios. Entonces, ¿la solución cuál es? Es lo espiritual. ¿La solución cuál es? Devolverle, ponme el título del mensaje, porfa. Devolverle Colombia al dueño. Se están robando a Colombia y yo no estoy haciendo nada. Y yo me estoy durmiendo en la iglesia mientras se roban a Colombia. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de entender que no existe otra manera de salvar a Colombia si no es con Dios. Es tiempo de entender que no podemos poner las esperanzas en una persona. Si el día de mañana esa persona se aparta de Dios y aparta a toda la nación de Dios. Porque un dirigente que se aparte de Dios busca la forma de que toda la nación
se aparte de Dios. Un dirigente que vaya en contra de los principios de Dios va a buscar que toda la nación vaya, y para eso son las leyes, para eso son los decretos, ir haciendo todo lo contrario a Dios. Entonces la solución es netamente espiritual. Vaya y vote, piense si Dios está de acuerdo, pero ¿y lo espiritual? Pero ¿y el transmitirle a nuestros hijos de generación en generación quién es el dueño de Colombia? El devolverle Colombia a su dueño, ¿dónde queda? Si me da 50.000 pesos, ya. Nada, coja juicio, hermana, coja juicio, no me va a hacer pecar aquí. Fuera de aquí, Satanás. ¿Cuál es la solución? Segunda de Crónicas 7:14. Mira lo que dice el Señor. ¿Cómo hacer para que Colombia se salve? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Espera, hay varias cositas. O sea que si hoy oramos que Colombia se salva. No. Podemos orar hoy, pero tenemos que hacer algo allá afuera. Si se humillare mi pueblo, si se humillare, es rendirse y reconocer que Él es el que puede. No enaltecer a nadie. Yo veo gente peleando por política y me da como una decepción. Les repito, a mí me gusta el tema político, yo hablo de política, pero yo los veo peleando ni siquiera por propuestas o algo, sino por personas. Es que el tuyo, es que el mío, es que... Y yo decía, ¿qué decadencia estamos, Dios mío? Que nuestra finalidad es defender a un hombre. O sea, perdón por la expresión, esa payasada que es ponerse a pelear por una persona donde lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios, nos humillamos ante los demás. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Son varias cosas, no es una. No es que hoy oro y Colombia se salva. Hoy, mañana, siempre. Humillarse, invocarlo, buscarlo, convertirse de sus malos caminos. Entonces dice Dios, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Colombia necesita ser sanada. Colombia está herida, Colombia está golpeada, Colombia está destruida y todo eso se puede restaurar solamente cuando busquemos, oremos, invoquemos, nos humillemos ante el que lo puede todo, no ante una persona. ¿De qué me sirve gritar en una plaza el nombre de alguien? Debo gritar es el nombre de Dios. Y procurar que ese alguien se acerque más a Dios y pueda gobernar a Dios. Isaías 6:61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Te invito a que te coloques en pie. Y entendiendo ya un poco más claro, Colombia es de Cristo y tiene que seguir siendo de Cristo. Colombia le perteneció en sus inicios a Cristo, hoy le pertenece a Cristo y seguirá perteneciéndole a Cristo, así se la quieran robar. Usted y yo tenemos un compromiso de sanar nuestra nación. Y eso incluye buscarlo nosotros, pero llevar a que las generaciones futuras lo busquen. Bounce.